Hola hermano, buenos días, otra vez aquí a la luz de los Salmos, ya en el capítulo 104. Te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno y tomes notas. Esto es muy importante porque nos ayuda a tener un bosquejo, a tener un estudio más completo. De hecho, nada más es un paso aquí por Salmos, porque cada uno de los textos podemos sacar una enseñanza de cada uno de ellos, pero lo que estamos haciendo es dar un recorrido así, un paseo nada más por cada capítulo, por cada versículo. Y cuando tocan esos capítulos largos, pues uno a veces quisiera sintetizar, quisiera uno no abarcar tanto tiempo, porque sé que también muchos de ustedes no alcanzan a ver todo el video porque tienen cosas que hacer, pero sí quisiera sintetizar lo más importante de cada capítulo. En este capítulo, en el 104, por lo menos quiero dividirlo en 4 partes. Del versículo 1 al versículo 4, la magnificencia de Dios. Del versículo 5 al 26, el Dios creador y el Dios que sustenta todas las cosas. Del 24 al 30, la sabiduría incomparable de Dios. Del versículo 31 al versículo 35, la alabanza a Dios. Eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy, pero lo voy a hacer de una manera resumida, rápidamente, porque tenemos 35 versículos y yo sé que a veces el tiempo no es tan favorable para ustedes o para mí también, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero trataré de explicártelo, trataré de ir a ser contundente con lo que digo, y prontamente vayamos allá al Salmo 104. Y este salmo, según si tú lo miras, no tiene ningún autor. Muchos escritos, muchos como la Vulgata Latina, las Septuagintas, se lo atribuyen a David, pero si nos damos cuenta y te fijas bien, casi comienza igual. De hecho, comienza igual que el 103 y bien podría ser la continuación del 103. Así que vayamos rápidamente al versículo 1 y voy a leer corrido del 1 al 4 y trataré algunos puntos muy importantes para así continuar con la lectura. Dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, en el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas de los vientos, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Te decía en el 103 cómo el salmista se está invitando a sí mismo a adorar a Dios con todo su ser, con todo lo que Él es. Es como mirar la majestad de Dios, la vestidura de Dios. El salmista tiene esta imagen acerca de Dios y decirle a su alma: no es suficiente lo que estamos haciendo. Necesitamos adorar a Dios con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad, como más adelante también se nos dice en la Biblia. Pero te das cuenta, el versículo 2 dice: el que cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina. Y es que eso es Dios. Dios ha sido la luz que resplandece al mundo. Por eso en el capítulo 1 de Juan se nos dice que la luz llegó al mundo. Y no es para menos, porque la descripción que da el salmista es algo que él tiene en mente. Pero si te das cuenta, en Daniel, y es donde te voy a invitar ahorita, Daniel 7:9, Daniel tiene una visión, y en esa visión nos describe algo incomparable, y algo que también te he dicho en videos, que me sigas ahí en las citas que te doy. De hecho, hoy no vamos a tocar tantas citas porque el pasaje es bastante largo, pero mira, en Daniel 7:9 dice, fíjate la descripción que Daniel tiene de esta visión. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta es la descripción de Daniel, y Daniel está mirando a ese anciano de días que representa a Dios. Pero no solamente eso, sino que a su alrededor es luz. En otras palabras, el salmista está mirando que Dios está envuelto en luz. Y yo no sé si te acuerdas los pasajes que hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo, Dios citó al pueblo a que lo recibiera, como ese Dios lleno de gloria, lleno de majestad. El pueblo era incapaz de ver
aún la presencia de Dios. El pueblo tuvo miedo de mirar a Dios y mandó a Moisés como representante del pueblo ante Dios. Y vemos que ese mismo Dios se nos manifiesta ya en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 4, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y es que Dios tiene el poder para eso. Una de las cosas que también me viene a la mente, y creo que ya te lo dije en otro capítulo de los Salmos, es de que Dios tiene el poder sobre estas cosas. Y no solamente eso, tú te imaginas que dice el versículo 3 que establece sus aposentos entre las aguas. En algunas traducciones dice que Él puso sus fundamentos sobre las nubes. Y es que eso es Dios. Dios puede andar y habitar donde Él quiera. Él es soberano y rige las cosas según su voluntad. Y es que Dios es eso, es el creador. Y Él puede hacer sobre su creación lo que Él quiera. Tú te imaginas en el versículo 4, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y me recuerda esta parte de Jesús cuando están en la barca y mientras que los discípulos están pasando esa aflicción, que la tormenta no cesa, oír a Jesús levantarse y decir, detente. Y en ese momento el viento se detiene como que si Dios mismo le estuviera hablando. Y digo como si Dios mismo estuviera hablando, porque muchas personas piensan que Jesucristo no era Dios. Y es que si hay alguien que puede detener y que la naturaleza aún se sujeta a su palabra, es Dios. Y Dios se manifestó a través de Jesucristo. La Biblia nos dice que en Él habitó la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús, y es por eso que nosotros proclamamos a ese Dios. Ahora dice el versículo 4, y a las llamas de fuego sus ministros. No sé si tú te acuerdas del siguiente evento, pero cuando Eliseo y Elías iban caminando, de repente se aparecen carros de fuego y caballos de fuego y arrebatan a Elías de la tierra. ¿Te imaginas que un día el Señor diga esto? Ve por mi hijo y tráetelo, y de repente un carro de fuego aparezca y te tome y te lleve. Y es que Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano, Él es Rey de Reyes, Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Y esa es la parte de la magnificencia de Dios, que se viste de majestad, que su gloria es inigualable, que su trono es incomparable. De hecho, las figuras que tenemos hoy de autoridades aquí es una representación de Dios sobre su universo. Vayamos ahí al versículo 5. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y entro a la parte del 5 al 23, que es el Dios creador y Dios sustentador. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será removida jamás. O sea que nada puede remover lo que Dios no quiera que sea removido. Nada más Él puede hacer estas cosas. Y una de las cosas que te puede sorprender es cómo el mundo, el universo funciona mecánicamente a la perfección. Y es que Él lo fundó, Dios lo fundó. Y vamos a mirar también más adelante que tenemos un Dios, el Dios de la sabiduría incomparable. Dice el versículo 6, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y esto lo vimos en Génesis, como la tierra estaba cubierta por agua y como tan solamente el poder de la palabra del Señor fue suficiente para separar y poner límites al mar y poner límites a las nubes y poner en seco la tierra. Y fíjate que dice el versículo 7, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y es que otra vez te vuelvo y te repito, y no me voy a cansar de decirte lo que ante la presencia de Dios nadie puede estar de pie. Aún el cielo, aún la tierra, aún el universo, aún los cosmos y las galaxias. Eso es lo que hacen cuando Dios habla. Le obedecen. Dice el versículo 8, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Dios habló y esto ocurrió. Y no es como nosotros hablamos y no pasa nada, porque nuestras palabras no tienen el poder creador como Dios, no tienen el poder de autoridad como lo tiene Dios. Dice el versículo 9, le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y es que cuando Dios hizo esto allá en el Génesis, Él vio que las cosas eran buenas y le dijo al mar, al río, le dijo, no traspasarás estos límites. Es más,
Muchas veces nosotros nos hemos metido en los límites de los mares o de los ríos y terminamos por hundirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los que nos metemos en los límites de los mares. Dice el versículo 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Y esto es interesante. ¿Te has preguntado cuántos años tiene la tierra? Bíblicamente la tierra tiene 6,000 años, alrededor de 6,000 años. Bíblicamente, algunos piensan y creen, y son posturas diferentes que no son doctrinas fundamentales, y piensan que tienen millones o billones de años. Bíblicamente la tierra podría tener esos años, 6,000, un poquito más de 6,000. Pero suponiendo que fueran 6,000 años, ¿cómo Dios ha provisto el agua al mundo? ¿Cómo lo hace de una manera tan perfecta que nunca el mundo se sobrellena de agua? Dice aquí el versículo 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Y vemos cómo este proceso que Dios ha diseñado tan perfecto, y por eso te decía que es el Dios creador, este segundo punto del versículo 5 al 23, porque todos sale a la perfección que Dios quiere. Dice el versículo 11, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Y eso es lo que es el agua. La agua representa vida. ¿Te imaginas qué pasaría en un lugar donde no existiera el agua? Prácticamente se morirían todo lo que tiene vida ahí, el ecosistema, las personas, los animales. Y es que también más adelante no solamente se trata del agua física que nosotros bebemos para sustento de nuestro cuerpo, sino que más adelante también Jesús se presenta como el agua viva, como aquel que es capaz de calmar la sed del alma. Y en versículos y capítulos anteriores de Salmos miramos cómo los salmistas, cómo los autores de unos salmos dijeron, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el siervo brama, y era una comparación que hacía el salmista, así clama y brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esa es la necesidad que nosotros deberíamos de tener de parte nuestra hacia Dios, de pedir esa agua que nuestra alma necesita. Dice el versículo 12, a sus orillas habitan las aves de los cielos. Y yo vengo de un lugar donde es costa y yo puedo mirar y veo cómo las aves se pasean por las orillas de las playas, buscando alimento, buscando agua, como Dios a su vez no dejó a solas su creación. Dice ahí el versículo 12, cantan entre las ramas. Y tú te imaginas a estas aves que no tienen por qué preocuparse como nosotros, como al siguiente día, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a gastar, qué vamos a comprar. Ellos se conforman con lo que Dios ha enviado, con lo que Dios ha provisto. Dice el versículo 13, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y es que la tierra también es beneficiaria de Dios. Leíamos en el capítulo 103 que decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Estamos cargados de los beneficios de Dios por donde lo queramos mirar. Dios es el que nos llena de beneficios y de favores y de misericordia. Y no solamente nosotros los humanos gozamos de eso, sino que el Salmo nos está describiendo que también la naturaleza, los animales, los ecosistemas, aquellos que a lo mejor son diminutos y no miramos, también son beneficiarios de Dios cuando esto ocurre. Dice el versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias. Hoy en día tú puedes mirar a las granjas como las personas se han ideado para tener alimentos para gallina, alimentos para la res, alimentos para el cerdo. Pero antes de que todos estos alimentos fueran procesados y fueran conocidos para nosotros, ya Dios había provisto lo que el animal necesitaba. El heno es el alimento por naturaleza de los animales. Dios en su sabiduría no dejó a su creación a sueltas. Él se encarga de sustentarla, como más adelante miraremos también que Jesucristo es el sustentador de todas estas cosas. Y la Biblia nos dice que por Él y a través de Él todas estas cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que hay subsiste. Ese es nuestro Dios y por eso es digno de ser en gran manera alabado. Por eso el salmista
en este versículo comienza con bendice alma mía Jehová. Es como decirle a nuestra alma, alma, date cuenta de tantas maravillas que el Señor hace, de sus proezas, de sus grandezas, de todo lo que Dios hace. Es para enamorarnos cada día más. Y gracias a Dios por estos salmos que aparecen, porque nosotros tenemos una perspectiva diferente de cómo las cosas funcionan y no como el mundo nos las ha querido hacer creer. Que venimos de la nada, que somos el resultado de una explosión, que evolucionamos y miramos francamente de que Dios, a través de la Biblia, a través de los salmos, a través de las escrituras, que es Dios quien ha diseñado este mundo, este universo perfecto para que todo funcione a la perfección. Vayamos ahí al versículo 15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Miramos aquí cosas que Dios ha provisto para el hombre. Algunas personas piensan de que hablar del vino es malo, pero Dios ha provisto el vino para también alegrar al hombre. Y claro, hoy en día podemos asociarlos con la embriaguez, pero Dios mismo no ha dicho que el vino sea malo en sí. Lo que Dios ha prohibido ya en el Nuevo Testamento es la embriaguez. Y claro, también no vamos a estar promoviendo que tomemos el vino para embriagarnos. Simplemente que aquí Dios como una libertad dentro de sus límites y de sus linderos ha permitido al hombre tener ese gozo. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Y qué alegría da cuando nosotros disfrutamos de nuestros frutos, de nuestro trabajo. En ese entonces a lo mejor era de labrar la tierra, de tener cosecha después de haber labrado la tierra. Eso traía regocijo y paz y gozo al hombre. Hoy en día nosotros podemos tener lo mismo cuando nosotros trabajamos y del sudor de nuestro cuerpo, de nuestro esfuerzo, pues podemos disfrutar de lo que ya Dios da. Y lo tenemos que hacer con alegría, comer nuestro pan con alegría. Eclesiastés nos dice lo mismo. Dice también el versículo 15, el aceite que hace brillar el rostro. Y es que Dios, a través de la naturaleza, ha provisto también al hombre, a la mujer, que sean beneficiarios de la naturaleza. Y cómo es esto una cadena. Porque así como también las plantas y los animales nos han servido de alimento, también nosotros requerimos de ellos para nuestro beneficio. Y tú te imaginas aquí a las personas que son beneficiarias por usar el aceite. Hoy en día podemos mirar y disfrutar de tantas cosas que el hombre ha creado para embellecer el cuerpo de las personas, de las mujeres, de los hombres. Y como el aceite en ese entonces formaba parte de algo para embellecer la piel de las personas. Dice, y el pan que sustenta la vida del hombre. Y Dios, te decía, no se ha quedado con diseñarnos y nada más abandonarnos. Él nos ha provisto de cosas al inicio de la creación, después del pecado original. Vemos que el Señor le dice, ahora con sudor de tu frente comerás. Y es que antes no era así. Sí se trabajaba también, pero no era con sudor. Pero Dios ha provisto los medios para que el sustento no falte en casa. Dice el versículo 16, se llenan de savia los árboles de Jehová. Y esto es interesante, porque Dios, aún a los árboles, aún de los animales, de las plantas, Él ha tenido, Él ha sido el proveedor, Él ha sido el sustentador de todo eso. Los cedros del Líbano que Él plantó. Y te das cuenta quién es el que hace las cosas. Dios, Jehová ha hecho las cosas. El 17, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa a la cigüeña. Y déjame decirte que vamos a entrar también al Dios de la sabiduría incomparable. Pero esto que viene aquí nos va a hablar cómo los animalitos, Dios ha puesto cierta inteligencia en ellos, cierta sabiduría, para que las aves puedan hacer su casa, aún las cigüeñas puedan tener sus nidos. Dice el 18, los montes altos para las cabras monteses, las pequeñas madrigueras para los conejos. Yo no sé si tú has tenido la idea cómo los conejos sobreviven debajo de la tierra, hacen su madriguera, pero Dios ha provisto, les ha dado esta capacidad a los animales para que ellos mismos puedan protegerse y puedan proteger a los suyos, así como nos ha dado la capacidad a nosotros de hacer lo mismo con nuestras familias.
de hacer lo mismo con nuestra Grey, de hacer lo mismo con nuestra iglesia, de hacer lo mismo en las posiciones que estamos, de ser proveedores y protectores. Dice el versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Y qué bello es esto, reconocer. En el Génesis vimos que la lumbrera mayor y la lumbrera menor recibieron órdenes, una para calentar en el día, para alumbrar en el día, y otra para descansar en la noche. Y aquí dice, el sol conoce su ocaso. Ya el sol sabe lo que tiene que hacer porque Dios así se lo ha ordenado. Dios no necesita estar regañando al sol porque se tardó medio segundo. Él sabe cuál ha sido su rutina porque Dios así se lo decretó. Y si hay algo que Dios puede hacer, es ordenar. Y me impacta lo siguiente, porque vemos que las plantas, los animales, la luna, el sol le obedecen a Dios. Pero el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre se ha empeñado en darle la espalda a Dios todo el tiempo. Gracias a Dios por su Hijo unigénito que apareció en gloria y se manifestó en carne para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. La Biblia nos recuerda también que estábamos enemistados. Dice el versículo 20, pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Si tú has visto los programas de Discovery, cómo hay animales que a la noche cazan, como hay animales que unos en la mañana, pero otros en la oscuridad. Dice el versículo 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Está hablando ahí de los animales nocturnos que salen y cazan a buscar su comida, pero cuando el sol sale, estos vuelven a su casa. Dice, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y esto también nos dice cómo Dios ha diseñado al hombre con un intelecto para que pueda labrar la tierra, para que pueda trabajar, para que sea el sustentador, para que sea el proveedor de su casa, para que sea el proveedor de sí mismo. Y lo hizo con inteligencia. El hombre sabe hasta qué horas puede trabajar. De hecho, nosotros miramos cómo cuando nosotros caemos en la rutina del trabajo, y al final te das cuenta que tu cuerpo no va a aguantar. Hemos visto que personas se han envejecido haciendo dinero, trabajando, pero que al final de todo lo que trabajaron, de todos sus frutos, no se llevan nada. No disfrutaron de nada, porque su pasión y su Dios fue el trabajo y el dinero. Pero regresando allá al versículo 15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Dios también ha hecho el trabajo, nos ha dado el trabajo para que nosotros nos entretengamos, pero también así para alegrar nuestro corazón, para alegrar nuestra casa, para ser útil en algo. Dice el versículo 23, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Yo no sé por qué muchos de nosotros nos empeñamos en trabajar 23 horas y descansar una. Yo no sé por qué somos como aquel hombre necio que dijo, bienes, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Y de repente él no sabía para quién estaba trabajando. De repente la muerte apareció y todo lo que tenía quedó ahí. Pero sí podemos también reconocer que Cristo ha llegado y que ha puesto ya su palabra para salvación, porque la palabra de Dios es como un tesoro que el que le encuentra ha encontrado vida eterna. Todo lo que nosotros podemos invertir en las cosas de Dios tiene resultados eternos, y eso lo debemos de tener en cuenta. Dice, hasta aquí terminamos del versículo 5 al 23 con el Dios creador y sustentador, y comenzamos con la sabiduría incomparable de Dios. Del versículo 24 al 30 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y es que no podemos calcular las maravillas ni las obras de Dios. La Biblia nos enseña que día tras día las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ya a partir de lo que ya está hecho, nosotros somos beneficiarios de eso. Nos beneficiamos de las cosas que Dios hace, y por eso también el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Dice el versículo 24, la tierra está llena de tus beneficios. Y es que a donde quiera que nosotros vamos podemos mirar la maravilla, la mano, el poder, la sabiduría, la inteligencia de ese Dios creador. El versículo 25, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Vivimos, por lo menos se nos ha enseñado, en una cuarta parte de tierra y la tercera parte del globo terráqueo es agua. ¿Te imaginas cuántos animales habitan ahí? Un dato que tengo aquí importante es el siguiente. Por lo menos, y es lo que se sabe, que 540,000 a 704,000 a 972,000 especies habitan en el mar. Son aproximados que te di. No quiere decir que eso es. Diferentes especies. Y por lo menos 230,000 son conocidas. El resto no se conocen. Pero eso sin contar las plantas marinas, sin contar las bacterias marinas, sin contar los virus marinos que hay, sin contar las inmensurables criaturas que aún no se conocen. De hecho, más adelante nos va a decir aquí, ahí andan las naves, ahí está Leviatán que hiciste para que jugase en el mar. Y la referencia a Leviatán se creía en aquel entonces que era un monstruo marino. Claro que más adelante en Apocalipsis también nos describe como una figura simbólica, que Satanás es la serpiente, es Leviatán, es el dragón. Pero aquí se creía que era un monstruo marino. Y Dios aquí dice en su palabra, en el capítulo 26, ahí esté Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Tú te imaginas a un monstruo marino jugar en el océano como que si fuera su piscina? Dios tiene el control de esas cosas. Dios sabe por qué lo puso ahí. Y dice el 26, ahí andan las naves. Hoy en día tú puedes mirar cruceros que tienen tal vez el tamaño de una ciudad entera. Puedes mirar a los barcos pesqueros, infinidades de barcos pesqueros, lanchas, botes. ¿Cuántos beneficios nos saca las personas del mar, de los océanos, de los ríos? Dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Y esto es increíble. Todos ellos, todos estos peces que habitan, todas las bestias del campo, todos los insectos, por lo menos en Brasil se cree que hay una multitud de especies que aún no se conocen en las selvas amazónicas. Y todas ellas, dice ahí el versículo 27, todos ellos esperan en ti. ¿Esperas tú en Dios? ¿Qué esperas tú en Dios? Más adelante Jesús nos dice que miremos a las aves que no siembran, mas sin embargo sus alimentos llega a tiempo. Que no nos afanemos por las cosas que este mundo ofrece. Que no nos afanemos tanto, porque lo que nosotros nos afanamos en lo terrenal, eso aquí quedará, es temporal. Pero sí dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, que son eternas. Y Cristo Jesús es esa cosa que bajó de arriba para que nosotros lo podamos encontrar. De hecho, Él es el que nos hace el llamado primero y nosotros respondemos a ese llamado. Y en respuesta a ese llamado es que Él nos ama primero a nosotros. Dice el versículo 28, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Y te decía que es el Dios de la sabiduría incomparable. No nos abandonó a nuestra suerte. El Señor no nos dejó a nuestra suerte. Él se encargó de hacer un diseño perfecto, de ponernos en la tierra, de todo lo que habita, y todo tiene un curso. Todo Dios lo diseñó perfectamente, con inteligencia, con sabiduría. Incomparable es Dios. Como dice el versículo 24, cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová. ¿No te enamoras tú de ese Dios? ¿No te enamoras de ese Dios tan grande y tan infinito? Grande en poder, todopoderoso, lleno de sabiduría, lleno de poder, majestuoso, se viste de gloria. Ese es el Dios que nosotros debemos de adorar y encontrar cada día a través de la lectura de la Biblia, a través de nuestras oraciones.
Y como te decía en el capítulo 103, no todas nuestras oraciones se tratan de nosotros. También uno de los ingredientes principales de la oración es reconocer y engrandecer el nombre de Dios. El versículo 29 dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y ese es un versículo bastante difícil. Pero fíjate, dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven el polvo. Es decir, que cuando Dios dice: hasta aquí llegaste, criatura del mar, criatura de la tierra, Él le quita el aliento. La palabra hálito es ahí aire o aliento. Y cuando Dios hace eso, dice que se turban, se confunden, se vuelven en confusión. Y cuando Dios hace eso es porque Él ha decidido ya llevarse a las personas, o que los animales lleguen hasta el tiempo que Dios les ha establecido de vida. Y dice ahí: y dejan de ser y vuelven al polvo. Y qué curioso que la Biblia está llena de pasajes como esto. Nada somos polvo, que Dios nos hizo del barro, que somos como el barro en manos del alfarero, que nuestra vida es temporal, que somos como hierba que nace, pero que en la tarde se marchita, que somos como el humo que aparece, como la neblina. Y todo está indicándonos la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, la vida temporal del hombre, que necesitamos a ese Dios que es eterno para que nosotros a través de Jesucristo podamos tener vida eterna. Dice el versículo 30: envías tu espíritu, son criados y renuevas la fuerza de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a la palabra de Dios las cosas vuelven a pasar otra vez. Dios es el que ordena que las cosas sucedan o pasen. Y si en el versículo 29 miramos que mientras unos Dios voltea el rostro y se mueren, ¿por qué? Porque lo desatiende, porque Dios ha permitido que eso ocurra. Mientras eso pasa, Dios vuelve a voltear y vuelve a ordenar, y las cosas vuelven de la nada vuelven a hacer por la palabra de Dios. Dice el versículo 31: sea la gloria, y aquí voy a entrar a la alabanza a Dios. El versículo 31 al 35, la alabanza a Dios. Dice: sea la gloria de Dios para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Y es que no hay otra cosa más después de lo que ya nos dijo el salmista, que agradar a Dios, que alabar a Dios, bendecirlo. Dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer: exaltar el nombre de Dios, engrandecer el nombre de Dios para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Y es que Jehová es un Dios que no solamente se alegra por lo que Él tiene y Él hace, sino que a Él le agrada sustentar esas cosas. Dice el versículo 32: Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. ¿Te das cuenta cómo lo que nosotros miramos, cómo es de vulnerable ante la presencia de Dios? Ahora tú te imaginas que Dios te hable, que Dios se te presente una noche. Yo me imagino que caerías muerto. Que Dios te hablara, me imagino que caerías como muerto. Le pasó a Juan. Juan, el teólogo, en Apocalipsis, cuando miró aquella revelación, dice que al momento cayó como muerto. Le pasó a Daniel cuando estaba recibiendo esas visiones. Tuvo días enfermos. Ahora tú te imaginas que tú eres un ser humano insignificante, pero que la tierra tiemble ante la presencia de Dios, como nos dice el versículo 32. Toca los montes y humean. Dice el versículo 33: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Y mira la determinación de este salmista: a Jehová cantaré en mi vida. Y te decía en otros salmos también de que cantar aquí significa proclamar la grandeza de Dios, publicarle a los vecinos, a los pueblos vecinos. El salmista tenía esta tarea de exaltar el nombre de Dios a los que no conocían de Dios. Y eso es lo que el salmista nos está tratando de decir. Si hemos decidido seguir a Cristo, no callemos sus grandezas. Mientras vivamos, puede ser esto tan importante en nuestra vida.
proclamar las grandezas de Dios. Dice el versículo 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Una de las preguntas que te quiero hacer, ¿meditas tú en la palabra del Señor? ¿Medito yo en la palabra del Señor? Muchos me pueden decir, tú no conoces mi vida espiritual, tú no conoces mi relación con Dios. Claro que no la conozco, no soy Dios y ni tú conoces mi relación con Dios. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos, y es un deber, es meditar en la palabra de Dios. Y aquí el salmista dice, dulce será mi meditación. Era un deleite para él, iba a ser lo mejor que podía tener en su vida. Dulce será mi meditación en él. Dice, yo me regocijaré en Jehová. Y esto quiere decir, me alegraré, cantaré salmos, gritaré, brincaré por su salvación que nos ha dado. Y nosotros tenemos y debemos de hacer esto siempre. Recordar que lo que nosotros éramos, no éramos nada, mas Cristo nos ha llamado a ser herederos de su trono. Nos ha llamado a ser hijos del gran Rey, hijos de este Dios que se ha manifestado en majestad y en gloria. Dice el versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y ese día sí llegará cuando Dios haga justicia. Y la impiedad no podrá estar delante de Dios. Y por eso el salmista dice, sean consumidos de la tierra los pecadores. Dios nos está haciendo este llamado a través de su Hijo para que dejemos de ser esos pecadores que estaban enemistados con Dios. Pero dice, el cierre es espectacular porque termina como comenzó. Al igual que el capítulo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Esto ha sido a la luz de los salmos, hermanos. Espero no te hayas aburrido. Te di algunos puntos, no te di muchas citas el día de hoy porque el salmo es bastante largo, pero para mí ha sido reconfortante hablar de este salmo, reconocer la grandeza de Dios, su magnificencia, su majestad, su poderío, su inteligencia, su sabiduría, cómo Dios es digno de ser alabado por todas las cosas que Él ha hecho. Y es que si algo te puedo decir, es de que reconocerle a Dios a la luz de los salmos, a la luz de la escritura, vamos a encontrarnos con oraciones como esta, reconociendo la gloria del Señor. Así como hemos visto oraciones de súplica, de lamento, de llanto, de alegría, de liberación, así también hemos encontrado este salmo de adoración y de exaltación a aquel que se lo merece. Esto ha sido a la luz de los salmos, hermano, capítulo 104. Mi nombre es Sergio Rincón. Si tú quieres dejarme un comentario, hazlo con mucho gusto. Por ahí te voy a estar mandando un saludo. Y gracias, hermano, porque siempre el que pasa ahí por mi canal, siempre le deja un like. Gracias, eso me motiva a seguir adelante estudiando. Y pidan por mí o sigan orando por mí. Esto no es fácil y sabemos de que en nuestro andar con Cristo muchas veces la constancia es muy importante, la constancia de lo que hacemos. Te invito a que sigas, lee tu Biblia, lee tus notas, y si no sabemos alguna cosa que tú me preguntes, vamos a investigar y a darte la respuesta bíblica más cerca o la correcta que sea posible. Dios te bendiga.